Hola a todos, esperando que se encuentren bien. Vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con los intervalos de confianza con varianza poblacional conocida. Este va a ser el primer ejercicio, ya con varianza poblacional conocida. Ya dice, de acuerdo con un método de análisis del contenido de plomo en el agua, el promedio aritmético y desviación estándar del agua son 20,2 y 10,8 respectivamente. Ya, un estudio de 40 muestras de agua produce una media de 24,75. Dice ahí el intervalo de confianza del 93% para la media. Entonces tenemos que recordar y saber que el intervalo de confianza para la media poblacional, al 93% de confianza, ¿quién es? Es, paréntesis, la media muestral menos más le vamos a poner el z de 1 menos alfa medios por sigma, ya la desviación estándar, dividido por la raíz de n. ¿Ya? Ahí después vamos a decir cómo va a ser el intervalo, pero necesito todas estas cositas. Necesito la media muestral, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta ahí, la media muestral, dice, un estudio de 40 muestras de agua produce una media de el 24,75. Entonces la media muestral sería 24,75. ¿Ya? Y lo otro que necesito es la desviación estándar, ya poblacional, pero como sabemos que este es varianza poblacional conocida, ¿por qué? Porque me la están dando acá. La desviación estándar del agua ya es 10,8, me la están dando. Entonces la varianza poblacional es conocida. Entonces el sigma, que es la desviación estándar, sería 10,8. ¿Ya? Entonces, acá teniendo estos datitos, tengo que saber la confianza, que sería 1 menos alfa, ¿ya? Que tiene de confianza ¿cuánto? El 93. Y en decimales el 93% se escribe como 0,93. De esto podemos deducir, ya el 0,93 está sumando, pasa restando al otro lado, y el alfa está restando, pasa sumando. Me queda que el alfa vale 0,07, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta acá, yo lo que necesito es 1 menos alfa medios. Entonces voy a dividir alfa. Al dividir alfa, ¿qué me va a quedar? Alfa medios 0,07 dividido en 2. ¿Y eso cuánto es? 0,035. ¿Ya? Entonces ahí tenemos alfa medio. Entonces yo lo que necesito sacar es 1 menos alfa medios, que sería 1 menos 0,035. Y eso me va a dar 0,965. ¿Ya? Entonces, esto de acá, 0,965, es lo que va acá adentro. Entonces el intervalo de confianza de esto, ya tenemos la media muestral, ¿cierto? La desviación estándar, la cantidad de datos, sabemos que los datos son 40, eso es lo que me están diciendo, tenemos esos dos términos, y lo único que me faltaría calcular es el z con respecto a esa probabilidad. Entonces, para calcular este z con respecto al 1 menos alfa medio, que lo calculamos que era 0,965, esto lo tenemos que ver. Recuerden que las probabilidades en la tabla normal son con 4 numeritos, entonces le voy a agregar el 0. Como no está, se le agrega el 0. Entonces nosotros vamos a buscar en la tabla la probabilidad del 0,965 en la tabla normal. Entonces, la tabla normal la voy a traer para acá y la voy a estirar un poco. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, cuando me sale este numerito yo tengo que buscar la probabilidad y encontrar el z que me da esa probabilidad. ¿Qué quiero decir?
Voy a hacer zoom y voy a buscar el 0.9650. 0.9650. Si se dan cuenta, el 0.9650, ¿dónde está? Mire, estaría 650, estaría por acá, 650, no me quiere marcar, 650, estaría acá. Ya, entonces 650 estaría ahí. ¿Se dan cuenta? 9649, 9656. ¿Ya? Entonces lo vamos a aproximar acá, que ya está en 9649, ya está próximo. ¿Y qué número es? El 1,8 y el segundo dígito es 0,01. ¿Ya? Entonces sería el 1,81. Ese va a ser el término. Entonces nos vamos a devolver. ¿Ya? ¿Qué nos pasó? Que tenemos que esta tabla la voy a eliminar, ya que estando acá está. Entonces encontramos el numerito y ¿cuánto nos daba? 1,81. ¿Ya? Entonces ese sería el término que estamos buscando. ¿Ya? Entonces el Z ya lo encontramos. Entonces tendríamos todo para tirarlo a la fórmula. ¿Ya? Recuerden que tienen que buscar los extremos. ¿Ya? Entonces, si quieren ver de nuevo, esto de acá, vamos a anotar el intervalo de confianza. El intervalo de confianza para la media del 93%, ¿quién era? La media, ¿cierto? La media muestral, que ya la tenemos, es 24,75, ¿cierto? Menos más, después vamos a decir quiénes son estos menos más, el Z, ¿cierto? Que lo encontramos acá, el 1,81, ya 1,81 por el sigma, la desviación estándar, que es 10,8, dividido ya por la raíz de n, y n sabemos que es 40, es la raíz cuadrada de 40. ¿Ya? Entonces teniendo eso vamos a calcular. Entonces 24,75 menos más, ustedes tienen que multiplicar 1,81 por 10,8 dividido por la raíz cuadrada de 40. Y eso les va a dar aproximadamente 3,09 aprox. Entonces, ¿qué significa este menos más? Que va a ser un intervalo que al 24,75 le voy a restar el 3,09, voy a poner punto y coma, y el otro punto sería 24,75 más 3,09. ¿Ya? Entonces aquí estoy en el lado izquierdo estoy restando y en el lado derecho estoy sumando. Y si ustedes lo restan y lo suman, esto les va a quedar 21,66 y en el otro lado 27,84. ¿Ya? Aprox. Entonces el mu se está moviendo donde entre 21,66 y se está moviendo en 27,84. ¿Ya? Ese va a ser el intervalo de confianza para la media al 93%. ¿Ya? Entonces esta fórmula de acá es súper importante. Esta fórmula es para la varianza
poblacional conocida. Ya, eso es súper importante. Cuando me dicen que la varianza poblacional es conocida, por ende la desviación estándar se conoce. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí me dicen la desviación estándar del agua es 10,8. Ya, me la están dando de antemano. Por eso es la varianza poblacional es conocida. Porque la elevo al cuadrado y va a ser la varianza. ¿Ya? Entonces, eso es por un lado. Cuando yo conozco tengo que aplicar esta fórmula. ¿Ya? Para la varianza poblacional conocida, esta fórmula. Y yo utilizo el Z de la distribución normal. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un segundo ejemplo que tiene que ver con cuando yo no conozco la varianza poblacional, ¿ya? La desconozco. Entonces vamos a tirar un poquito para arriba y va a ser el ejercicio 2. Ya como parte de una investigación acerca de la contaminación de las aguas de un río, se tomó una muestra de marisco y se encontró que los niveles de cierta sustancia contaminante en ellos eran 15, 16 y ahí están todos los datos. Calcula e interprete la media real del contaminante en los mariscos de este río, con un intervalo de confianza del 95%. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solucionar esto. ¿Ya? ¿Qué tenemos que ver? Lo que se me olvidó en el ejercicio anterior era definir la variable x, quién va a ser x, ya, para la distribución x. Aquí quién es los niveles de contaminación, ya, de las aguas en ppm. ¿Ya? Lo mismo que pasaba acá, tenía que haber puesto el x, se me olvidó que era el contenido de plomo en el agua. Ya, esa era la variable x. ¿Ya? Pero ahora vamos en el primer paso. Ahora, si ustedes se dan cuenta, a mí no me dicen en ningún momento que conocen la varianza o la desviación estándar. No me la están dando. Me están dando datos. Entonces, cuando me dan datos, yo tengo que encontrar la varianza y después la desviación estándar. Entonces, este va a ser un ejercicio para una varianza poblacional desconocida. ¿Ya? ¿Qué se difiere de esta? Que acá se ocupa la distribución t-student, ya cuando se desconoce, y para la conocida que teníamos acá se ocupaba la distribución normal. Ya, esa es la diferencia. Entonces, vamos a anotar los términos. ¿Ya? Para ello yo necesito el intervalo de confianza, ya, para mu al 95%. Eso es lo que me dice. La fórmula es la media muestral menos más la t-student, ya, el 1 menos alfa medios con 8 grados de libertad. Ya, eso después lo vamos a buscar. Bueno, esta es la fórmula, sería n menos 1 grado de libertad por la desviación estándar muestral dividido por la raíz de n. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué tengo que encontrar? La media muestral, ya, la desviación estándar muestral, ya, y el raíz de n, que tengo que contar los datos. ¿Cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, el n es 9. Pongamos acá. El n es 9. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos la media muestral? Sumo todos los datos y los divido por la cantidad. Sería 15 más 16 más 10 más 13 más 16 más 25 más 12 más 15 más 18, y esto lo divido por la cantidad de datos, que es 9. Y eso me va a dar 15,56 aprox. Ya lo hacen en la calculadora y eso les va a dar 15,56.
15,56. Entonces yo necesito calcular la S, ya, calcular la desviación estándar muestral. Pero, ¿cómo se calcula la varianza? Primero uno tiene que calcular la varianza muestral. Según la fórmula era de I1 hasta la cantidad de datos x sub i, ya, al cuadrado menos n veces por la media muestral al cuadrado, y todo esto está dividido por n menos 1. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ese cálculo. Lo vamos a ir rellenando. Sería 15 al cuadrado más 16 al cuadrado más 10 al cuadrado más 13 al cuadrado más 16 al cuadrado más 2 más 15, no, es el 25. 25 al cuadrado más 12 al cuadrado más 15 al cuadrado más 18 al cuadrado menos el n, que es 9, la media acá, la media que era 16, no, ¿cuánto era la media? 15,56, lo tengo ahí arriba, 15,56 al cuadrado, y todo eso está dividido por n menos 1. Como son 9 y le resto 1 serían 8. ¿Ya? Estamos siguiendo la forma. Y esto de acá me va a dar como resultado, si hacen toda esta suma, sumo esto primero y después le resto lo de acá, me va a dar como resultado 18,278. ¿Ya? Entonces tengo la varianza poblacional, la varianza muestral, y eso implica que ese, ¿cuánto vale? La raíz cuadrada de 18,278. Y eso aprox me va a dar 4,275. ¿Ya? Entonces ya encontré todos los datos. Lo que me falta encontrar es la distribución t-student para estos numeritos de acá. Entonces voy a ver los intervalos de confianza. El intervalo de confianza, ¿de cuánto sería? Del 95%. 1 menos alfa sería 0,95. Eso que implica que el alfa vale 5%, ¿cierto? Sería 0,05, y eso lo tengo que dividir por la mitad. Lo divido por la mitad, y eso ¿cuánto me da? 0,025. ¿Ya? Entonces 1 menos alfa medios, ya, porque eso es lo que me pide, es 0,975. ¿Ya? Entonces ese va a ser el que ando buscando. Entonces va a ser t del 0,975 con cuántos grados de libertad. Como son 9 datos, tengo que restarle 1. Recuerden acá, la t-student es 1 menos alfa medios con n menos 1 grados de libertad, que serían acá, son 9 datos y si le resto 1 serían 8. Y este numerito de acá lo tengo que ver en la tabla de la t-student. Entonces la tabla de la t-student la voy a anotar acá, la voy a poner. Fíjense, acá está la t-student. Ya, vamos a hacer un acercamiento. Entonces tengo que buscar los 8 grados de libertad. Ya, 8 grados. Los grados de libertad sería este B de acá, y yo lo busco. Si se dan cuenta, 8 grados, estamos acá, ahí, ¿cierto? Y después busco el 0,975, eso es lo que yo tengo, 0,975. ¿Y dónde está? Está acá. Entonces el numerito que a mí me sirve, ¿cuál es? Es la intersección de entre la fila y la columna, sería ese de ahí. Lo voy a hacer más para que se den cuenta, es el 2,3060. ¿Ya? Entonces se les va a ver un poquito más claro eso. Es 2,3060. Entonces vamos a sacar, ¿ya? Entonces, ¿cuánto va a ser este? 0,30.
2,3060 era 2,3060. Ya, si quieres lo volvemos a ver de nuevo. Era 2,3060. Ya. Entonces ya tenemos el T con la tablita. Vamos a tirar esta tabla un poquito más abajo. Fui muy abajo. Entonces vamos a sacar el intervalo de confianza ahora. El intervalo de confianza lo voy a volver a escribir. Para la media, 95% de confianza, era la media muestral menos más testudent del 0,975 con 8 grados de libertad por la desviación estándar muestral dividido por la raíz de n. ¿Ya? Que el n, lo voy a anotar al tiro, la desviación estándar, ¿cuánto era? Era... no, lo voy a anotar así para que después relleno. Ya, entonces la media era 15,56 menos más el t, ya lo calculamos, ahí está 2,3060 por s, que es 4,275, y todo eso está dividido por la raíz cuadrada de n, que sería 9. Y sabemos que la raíz cuadrada de n sería 3, ¿cierto? Entonces tengo 15,56. Si ustedes suman este numerito de acá, me va a dar 3,29 aprox. Ese numerito lo multiplico y lo divido. Entonces el intervalo de confianza, ¿quién va a ser? 15,56 menos 3,29, punto y coma, el 15,56 más 3,29. ¿Ya? Y eso como resultado, ¿qué me va a dar? Me va a dar 12,27. ¿Ya? Punto y coma, acá me va a dar 18,85. ¿Ya? Esa sería la suma. Entonces, ¿qué está diciendo? Al 95% de confianza, esto se mueve entre 12,27 y 18,85. ¿Ya? Ahí es donde se mueve con el intervalo de confianza. ¿Ya? Entonces, hay que tener claro cuándo ocupar la t-student y cuándo ocupar la normal. ¿Ya? Recuerden que acá para una varianza poblacional desconocida se ocupa la t-student, y para una varianza poblacional conocida, ya que me la dan de antemano, ocupo la normal. ¿Ya? Entonces, esa es la pequeña gran diferencia, y aparte tengo que saber moverme con las fórmulas. ¿Ya? Tengo que saber las dos fórmulas. ¿Ya? Pero lo único que cambia acá es el z y el t. ¿Ya? Entonces espero que les haya gustado el video. Así que nos vemos. Chao, chao, que estén bien.